Buenos días, docente, compañeros. Tengo el honor de presentar nuestro reportaje titulado La trascendencia artística, académica, institucional y ética de César Vallejo, uno de los escritores más representativos en el Perú y una de las figuras más importantes de la literatura universal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a pasar de los años las obras de César Vallejo continúan siendo leídas, estudiadas y admiradas en diferentes partes del mundo? ¿Qué hace que su pensamiento y su literatura sigan teniendo tanta vigencia en la actualidad? Estas son algunas preguntas que responderemos a lo largo de la presentación. César Vallejo no solo destacó por su belleza y originalidad de su poesía, sino que también por la profundidad de sus reflexiones sobre el ser humano, la justicia social y la solidaridad y el sufrimiento. A través de sus poemas, novelas y ensayos, logró expresar sentimientos universales, aunque a muchos conmueve hoy en día, convirtiéndose en un referente indispensable de la literatura hispanoamericana y mundial. En este reportaje conoceremos cómo su legado ha trascendido en el ámbito artístico gracias a su innovación de su lenguaje. El ámbito académico, al convertirse en objetivo de estudio e investigación en muchas universidades del mundo. El ámbito institucional, mediante la creación de espacios y premios y reconocimientos que llevan a su nombre. El ámbito ético, por los valores de humanidad, compromiso social y defensa a la dignidad de las personas que transmitió a través de su vida y sus obras. Somos un grupo encargado de desarrollar este importante tema y los invitamos a acompañarnos a un recorrido por la vida y pensamiento y el legado de César Vallejo. Empezamos que al finalizar esta presentación podemos comprender que sigue siendo considerado uno de los escritores peruanos más influyentes de todos los tiempos y una figura fundamental en el patrimonio cultural del Perú y del mundo. Comencemos este reportaje sobre la trascendencia artística, académica, institucional y ética de César Vallejo. Hola, mi nombre es Grace Brigitte Chavarri Vázquez y hoy hablaré sobre la trascendencia artística. César Vallejo revolucionó la literatura peruana e hispanoamericana. Su primera obra, Los Heraldos Negros, publicada en 1919, expresa el dolor humano, la injusticia social y el sufrimiento que enfrentan muchas personas. Posteriormente publicó Trilce, considerada una de las obras más innovadoras de la poesía en español, porque rompió las reglas tradicionales utilizando nuevas formas de escribir, metáforas originales y un lenguaje completamente diferente para su época. Más adelante escribió Poemas Humanos, donde reflexiona sobre la solidaridad, la pobreza, la guerra y la esperanza. Gracias a estas obras, Vallejo es estudiado en universidades de todo el mundo y es considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX. Su legado artístico demuestra que la literatura puede convertirse en una herramienta para comprender la realidad y promover cambios en la sociedad. Hola, mi nombre es Erika Luz Ruiz Ríos. En esta oportunidad les hablaré sobre la trascendencia académica e institucional de César Vallejo. La obra de César Vallejo tiene un gran valor en el ámbito académico porque es estudiada en universidades de muchos países. Sus poemas destacan por su riqueza literaria, ya que es utilizada un lenguaje innovador y expresa sentimientos muy profundos. Además, sus escritos invitan a reflexionar sobre temas como el amor, el sufrimiento, la injusticia y la solidaridad y la condición humana. Por esta razón, sus obras son analizadas por estudiantes, docentes e investigadores, quienes encuentran en ellas nuevas interpretaciones y enseñanzas. Vallejo también es considerado uno de los escritores más importantes en la literatura peruana y, como no, también en la literatura latinoamericana, por lo que su legado sigue vigente hasta la actualidad. A nivel institucional, muchas escuelas, universidades y centros culturales promueven el estudio de sus obras,
mediante concursos, conferencias, exposiciones y actividades culturales. Esto permite las nuevas generaciones conozcan y valoren el aporte que César Vallejo hizo hacia la literatura universal. En conclusión, la trascendencia académica e institucional de César Vallejo demuestra que su obra continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo. Su legado no solo enriquece a la literatura, sino que también fomenta valores como la empatía, la solidaridad, el pensamiento crítico. La trascendencia ética de César Vallejo se refleja en los valores humanos que transmitió a través de su vida y su obra. César Vallejo defendió su dignidad de todas las personas, especialmente de los más pobres, los trabajadores y quienes sufrían injusticias. Su poesía y sus escritos no solo expresan sentimientos, sino que también invitan a reflexionar sobre su solidaridad, la igualdad, la compasión y el compromiso por la justicia social. A lo largo de su trayectoria, Vallejo denunció la desigualdad, la discriminación y el sufrimiento humano, promoviendo una conciencia ética basada en el respeto por la vida y la defensa de los derechos de las personas. Su experiencia personal de pobreza, presión y exilio fortaleció su sensibilidad hacia las personas y a la sociedad, convirtiéndolo en un escritor comprometido con la realidad de su tiempo. Su legado ético sigue vigente, por lo que inspira y actúa con empatía, responsabilidad y solidaridad frente a la injusticia. Por ello, César Vallejo es reconocido no solo como uno de los más grandes poetas de la literatura hispanoamericana, sino que también un ejemplo de integridad moral y compromiso con la constitución de una sociedad más humana y justa. Hola, mi nombre es Génesis Anet Arevalo del Águila. Hoy voy a entrevistar al profesor Kenny Arevalo Tananta sobre el tema la trascendencia artística, académica, institucional y ética de César Vallejo. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué consideras que César Vallejo sigue siendo uno de los escritores más importantes de la literatura peruana y universal? Bueno, en primer lugar, agradecer acá por la entrevista. Buenas tardes. Y para responder tu pregunta es porque César Vallejo transformó la literatura con un estilo innovador y una profunda sensibilidad humana. Era un tipo humanista que sus obras reflejan los problemas sociales y emociones universales que siguen siendo relevantes hasta la actualidad, o por qué no decir hasta el siglo XX. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué características de la obra de César Vallejo la hacen diferente a innovador en comparación con los otros autores de su época? Su principal aporte fue renovar el lenguaje poético, o sea, era un poeta que le gustaba innovar sus ideas, rompiendo con las formas tradicionales. Además, logró expresar el dolor, la esperanza, la realidad del peruano de a pie, del ser humano, de una manera muy original y profunda. Con la siguiente pregunta, ¿qué valores éticos y humanos transmite César Vallejo a través de sus poemas y narraciones? Sus obras promueven valores como la solidaridad, la justicia, la igualdad, el respeto, la dignidad humana y también invitan a reflexionar sobre la importancia de ayudar a los demás y construir una sociedad más justa, más solidaria. Lo que de repente en la actualidad se ha perdido eso, porque tenemos autoridades ya corruptas que no aportan a la justicia real o una justicia como se espera el ciudadano de pie.
Como cuarta pregunta tenemos, ¿por qué crees que las obras de César Vallejo continúan estudiándose en universidades y centros de investigación de todo el mundo? Bueno, a mi criterio, a mi parecer, porque poseen un gran valor literario, filosófico, social. Sus escritos permiten analizar diferentes aspectos de la condición humana y siguen siendo una referencia importante para investigadores y estudiantes actuales. Como última pregunta, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes para motivarlos a leer y valorar las obras de César Vallejo? Bueno, les diría que leer las obras de César Vallejo es una oportunidad para conocer mejor nuestra cultura y desarrollar una visión más crítica y humana del mundo. Su legado nos enseña que la literatura también puede inspirar cambios positivos en la actualidad, ya que ahora la tecnología de repente nos hace más prácticos. Ya no se lee en los libros que ahora de repente han sido escritos por los escritores antiguos, así como César Vallejo. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Todos saben que yo soy malo y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Esta noche clara, que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso en esta noche de septiembre. Se ha oficiado mi segunda caída y el beso humano. Hola, mi nombre es Erika Luz Ruiz Ríos. Hoy quiero compartir con ustedes la declamación del poema Masa de César Vallejo, una de las obras más representativas de la literatura peruana. A través de este poema, el autor nos enseña que el amor, la solidaridad y la unión puede vencer incluso hasta la muerte. El poema se titula Masa. Al final de la batalla, y muere el combatiente, vino hacia mí el hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve la vida. Pero el cadáver, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder contra la muerte. Pero el cadáver, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, yéndose a nadar. Muchas gracias.